con el congresista de Perú Libre, Edgar Tello. Congresista, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, señor Cristian, y un saludo a toda la audiencia de Exitosa. Gracias, congresista. Congresista, a ver, unas declaraciones suyas que recoge el diario Correo respecto de que el Ejecutivo evaluaría cambios en el gabinete ministerial. Cuéntenos un poco al respecto, ¿qué cambios se estarían evaluando y por qué? Bueno, eso es parte del gesto democrático y el gesto político de haber dialogado y conversado con las diferentes bancadas y han hecho llegar sus propuestas, sugerencias. Y eso también lo ha tomado a bien el profesor Pedro Castillo para evaluar en bien de que la gestión pueda cumplir los compromisos que ha anunciado el 28 de julio en el Congreso. Con la actual conformación, siente, digamos, que no están en esa línea, que podrían, digamos, corregir o en todo caso mejorar esa conformación del gabinete para apuntar a lograr lo ofrecido en campaña, como usted dice? Así es, ¿no? Hay un plan de gobierno, un plan bicentenario, y hay compromisos que ha anunciado el 28 de julio, y el profesor Pedro Castillo está viendo la mejor salida para poder darle viabilidad a esas propuestas, ¿no? Y qué bien, como parte del gesto democrático, recibir propuestas, y ya el profesor oficialmente nos comunicará ya las decisiones que va a tomar en estos días. Interesante, congresista. ¿Esos cambios podrían pasar por el propio presidente del Consejo de Ministros? Es parte de la evaluación que está haciendo y ya el presidente nos comunicará ya para atender las demandas de todos los peruanos y, como le reitero, recogiendo las propuestas, sugerencias que han hecho llegar también otras bancadas, ¿no? Correcto. Congresista Tello, por ejemplo, ¿no? Se dio la salida del ex canciller Béjar, se nombró a Óscar Maurto, inmediatamente, ¿no? Tweets de Vladimir Cerrón, del señor Bermejo y de Jaime Quito, colega suyo de bancada, no diciendo que no están de acuerdo. ¿Cuál es un poco la posición, primero suya y del resto de la bancada respecto a ese nombramiento, por ejemplo? Y este tuit del señor Cerrón respecto de que, claro, podrían ser declarados, digamos, ¿no? O sea, traidores. No es momento para traidores aquellos de los que finalmente se alejen de lo que parece pensar el señor Cerrón. Al respecto, las opiniones y comentarios se respetan porque estamos en una bancada democrática, pero también tener en cuenta que la salida fue muy prematura, no se dio también los hechos de la gestión, pero son las decisiones que el profesor Castillo ha tomado para seguir trabajando en bien de todos los peruanos y veamos ahora pues la nueva conformación del gabinete que está haciendo con estos cambios y en bien que los compromisos sean asumidos, ¿no? Pero, congresista Tello, interesante, o sea, ¿usted siente que se va a dar sí o sí algunos cambios antes de el día jueves? Las bancadas han dado sus propuestas y eso está evaluando el profesor Pedro Castillo, ¿no? Entonces todavía no ha adelantado nada, pero pensando en el país, es posible ya nos comuniquen estos días, ¿no? Congresista, usted siempre ha sido muy unido a Pedro Castillo, incluso antes, ¿no?, de haber sido candidato y finalmente haber sido elegido presidente de la República. Se recuerda obviamente también, ¿no?, su participación en la huelga ahí en el año 2017, si no me equivoco. Así es. Digamos, mi introducción viene al tema de los profesores y la posibilidad de justamente armar su propia agrupación política. Se había incluso programado, anunciado una conferencia la semana pasada que al final se canceló. Todo lo recoge Fernando Vivas en una crónica muy interesante que además adelantó ayer lo que usted ahora nos dice. Esos cambios que se podrían venir antes del día jueves en los cuales no iría el gabinete a pedir la investidura. ¿Es cierto que qué tanto se avanza en la conformación de esa agrupación política y por qué? ¿Qué significaría eso para hoy la bancada de Perú Libre en el Congreso? Bueno, como todos tienen conocimiento, el magisterio cuando participa en este proceso electoral hace una alianza con Perú Libre, integra una sola fuerza, una sola bancada, en la cual hay muchos maestros que somos parte de esta bancada de Perú Libre
y el profesor Pedro Castillo, presidente también, pero los maestros, como parte de este fortalecimiento de la gobernabilidad del profesor Pedro, coactivar a fortalecer también Perú Libre, el magisterio el 30 de julio de este año ha acordado constituir y comprar el kit para constituir el partido político magisterial y popular, ¿no? Entonces, y está avanzando en organizarse también políticamente los maestros y otros sectores de profesionales que desean también fortalecer la gobernabilidad del profesor Pedro Castillo junto a Perú Libre. Ok, junto a Perú Libre. Entonces, digamos, usted no suelta prenda respecto a esa posibilidad de que el hecho de que se conforme un nuevo partido vaya finalmente a alejar a Perú Libre. ¿Es correcto? No, somos parte de la bancada y el acuerdo de los maestros y otros sectores contribuir a fortalecer, ¿no? Tanto a Perú Libre como también a la pero entonces, congresista, entiendo que la conformación de este nuevo partido no significaría el quiebre de la bancada de Perú Libre en dos bancadas, pero ¿cuántos de los actuales congresistas se afiliarían a ese nuevo partido de maestros? Bueno, hay varios maestros que están de acuerdo y eso es ¿Los 12 que mencionó Vivas en su columna o quizá más? Bueno, ya en el proceso ya la decisión la tomarán los maestros y congresistas al respecto, ¿no? Pero lo importante es que se coadyuva a fortalecer una sola bancada de 37 congresistas que somos actualmente. Correcto. Una nota del diario El Comercio toca también que Perú Libre va a buscar presidir la Comisión Especial del Congreso para la selección de candidatos al Tribunal Constitucional, ¿no? Así lo informaron Silvana Robles, Bolsero Alterna y Jaime Quito. ¿Han conversado esto? ¿Usted está al tanto? ¿Van justamente por presidir esta comisión? Esperemos de que la democracia, que muchas bancadas dicen respetar, esperemos que ahora respeten la propuesta de Perú Libre y podamos tener esa presidencia que reflejaría pues la esperanza de todos los peruanos, ¿no? Correcto, pero no entiendo cuál sería, digamos, la relación lógica entre que el Congreso respete y la democracia, porque, claro, o sea, no se trata de quién dice primero yo quiero, sino se dice de que yo quiero y además hago lo necesario para obtenerla. Y eso pasa por la negociación política. Negociación sobre la mesa, no negociados, pero obviamente negociación. Entonces, ¿qué está haciendo Perú Libre para justamente convencer a otras fuerzas políticas de que ustedes presidan esa comisión? Esperamos que el diálogo y el consenso que debe existir en la democracia y respetar las propuestas, dado que en la distribución de comisiones se hizo las 7 propuestas de Perú Libre y ninguna fue tomada en cuenta, ni siquiera de educación. Ahora que se está planteando, dentro de lo que es el consenso de la democracia, veamos el gesto político de las bancadas y puedan respaldar esta propuesta que se está haciendo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué siente que ustedes no le dieron la Comisión de Educación? Porque nuevamente no le faltó negociar, no le faltó, digamos, más muñeca. Por ejemplo, también cuando tuvieron la posibilidad de presidir la mesa directiva, pero no quisieron sacrificar la presidencia, al final lo hicieron, pero esa lista quedó fuera. ¿Qué siente que ha pasado ahí? Y si es que finalmente usted está satisfecho con la dinámica al interior de su bancada, de cómo se toman las decisiones. Han habido varios cambios, por ejemplo, de voceros. Bueno, es parte del proceso, pero lo real es de que se ha vulnerado el derecho a la praxis parlamentaria, ¿no? Que existe siempre, que el partido de gobierno tiene la prioridad en las comisiones, y se ha vulnerado también el artículo 34, que manifiesta de que debe procurarse respetar el principio de pluralidad, proporcionalidad y especialidad en la materia, cosa que no ha sucedido, ¿no? Entonces, pero esperemos ahora, ante la propuesta que ha hecho la compañera congresista, vocera alterna del Partido Perú Libre, que pueda, sea escuchada y pueda ser, digamos, atendido en ese sentido, ¿no? Correcto. Bueno, definitivamente se tienen que elegir a 6 magistrados del Tribunal Constitucional que ya agotaron su proceso. Congresista, una última. ¿Cuándo se estaría finalmente informando, ¿no?, respecto de estos cambios? Porque también se hizo un anuncio la semana pasada respecto de que vendrían sorpresas respecto a los precios de alimentos y al precio del gas. Está en evaluación justamente el ministro
de Energía y Minas ha anunciado que espera lo más pronto tener ya esa información para poder comunicar oficialmente, y en el otra cartera de igual manera, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, vamos a ver, porque, repito, ¿no? Finalmente es un tema de que ustedes negocien para poder obtener los votos y hacerse de la comisión. Ese es un poquito justamente, ¿no? También el concepto de la democracia. Vamos a ver cómo es el tema, pero finalmente, pues, con toda la expectativa de cuáles serían esos cambios que se anuncian en el gabinete. Solamente una última pregunta. ¿Eso sería para obtener el voto de confianza, esos cambios, como usted dice, por las propuestas de las otras fuerzas políticas, o busca de alguna manera algún entendimiento más a largo plazo, algún tipo de acuerdo de gobernabilidad para finalmente no poderse cada uno centrar en sus labores? Bueno, está de por medio la solución a la problemática que tiene el país, y todos los peruanos esperan con mucha expectativa que el nuevo gobierno genere esos cambios, ¿no? Y esperamos de que también en ese proceso las diferentes bancadas que han dicho que van a apoyar la gobernabilidad lo expresen en los hechos. Yo estoy seguro de que eso va a ser posible, pensando pues en la gobernabilidad de nuestro país y en la fortaleza que debe tener la democracia también en el Perú, y darle esa confianza que todos los peruanos están a la expectativa, y yo estoy seguro de que los compañeros congresistas van a asumir su identificación verdadera con el pueblo. Correcto. Gracias, congresista.